La facción reformista centroamericana dictó una serie de leyes para atraer la inmigración y la colonización norteamericana y europea. Esta etapa de las reformas liberales produjo un periodo único en el cual se planificaba diversificar el área con una mezcla de cultura europea teniendo como resultado el sobrepoblamiento de los árabes y palestinos en Centroamérica. En Honduras el proceso migratorio cobra fuerza a partir del gobierno del general José María Medina, periodo que el Estado aprobó una serie de leyes para recibir inmigrantes de distintos países. La mayoría llegaron a la costa atlántica. En la zona sur se establecieron grupos de alemanes, italianos y franceses. En la costa norte también se hicieron presentes estos grupos agregándolo los estadounidenses. A todos los respaldaba una carta de invitación para que pudieran explorar los recursos minerales y naturales del país. Incluso los empresarios nacionales apuestan por modelos de inversión con el único propósito de cambiar el rumbo tecnológico, económico y cultural con la mezcla racial de los nativos del país. Sin embargo, a pesar que efectivamente se establecieron estadounidenses y europeos a finales del siglo XIX, fueron los árabes y los palestinos. Estos nuevos inmigrantes aumentaron la estadística de extranjeros en el país, el cual el principal propósito era atraer a europeos y estadounidenses. Pero aún así, el país no se detuvo en recibir estos nuevos foráneos y crear condiciones aptas para que puedan establecer. Esto incluía el goce de los mismos derechos civiles, la inserción de la religión que profesaban y la exoneración de todos pagos de impuestos por 8 años para que pudieran desarrollar la economía del país. Del mismo modo se hace público el malestar de los nacionales por los beneficios que habían obtenido los árabes y los palestinos, obligándolos al gobierno de Vicente Colindres a promulgar una nueva ley de migración extremadamente xenofóbica y racista, siendo un gran aporte para reducir el ingreso de árabes y palestinos. Pero siempre hubo secciones a los que radicaban en el país, se mantenían económicamente estables, solicitaban a sus familiares y pagaban las exigencias y las tasas impositivas que el Estado solicitaba para poder ingresar. Así muchos habían adoptado la nacionalidad hondureña. Se logró detectar que varios de los árabes y los palestinos que vinieron al país a inicios del siglo XX no venían directamente de Levante, sino que habían nacido en países del Caribe como Haití, República Dominicana y Cuba, en Sudamérica como en Chile y Colombia y en Centroamérica principalmente El Salvador, Guatemala y en menor grado Nicaragua. Las tierras hondureñas se convirtieron en un atractivo económico, uno por la facilidad de establecerse en el país tanto legales como diplomáticos. Segundo, la garantía de obtención de propiedades privadas realza y motiva a los árabes y palestinos para emigrar. Tercero, la ubicación geográfica del país se vuelve un aliado estratégico para la comercialización de sus productos y generar riqueza. Estos primeros viajeros no venían en calidad de migrantes, decididos a establecer en la región, sino que eran principalmente vendedores ambulantes que permanecían por determinado tiempo y regresaban al Medellín. Podríamos calificarlos como descubridores de punto de venta de artículos. Curiosidades de madera de oliva, también crearon rutas para la venta de artículos con vocación católica, elaborados en Tierra Santa, aprovechándose que la población centroamericana era fiel devota a la Iglesia Católica. Las primeras referencias sobre la presencia de un árabe en Honduras data de 1893, cuando Constantino Nini arribó a la costa norte procedente de Trípoli. Este primer árabe inició vendiendo mercaderías de puerta en puerta, ofreciendo productos al crédito. Fue tanto la demanda que tuvo que establecer una tienda en la ciudad de La Ceiba, que llegó a producir trapeadores y escobas. También se encontraron evidencias de la presencia de árabes y palestinos a finales del siglo XX. Hablamos de Rosa Hanna, que ingresó el 22 de diciembre de 1898 procedente de Palestina. Sus padres José Handal y María Bertance de Handal, el cual se radicó en la ciudad de San Pedro Sula junto a la familia Arash, Nini y Acamán dedicándose al comercio. El otro proceso que directa o indirectamente, incluso a la llegada de árabes y palestinos a la costa norte fue el auge de la producción bananera, que hizo de la región de San Pedro Sula lugar atractivo desde el punto de vista económico. El auge de la compañía bananera generó numerosas fuentes de trabajo y a su vez mayor circulación de dinero. Por ser un punto de encuentro, San Pedro Sula se vuelve una de las ciudades más importantes. Esta relevancia fue aprovechada por los árabes y palestinos. También hay que señalar que las costas norte contaban con los mejores sueldos. Esto incrementaba la productividad del banano y se solicitaba mayor mano de obra, por lo tanto la migración del área urbana se incrementaba. Los árabes y palestinos compartieron el área comercial e industrial con los nativos hondureños y con otros forasteros. La repartición de tierras dio confianza, incluso algunos árabes y palestinos se insertaron directamente en las compañías bananeras como empleados. Sin embargo, los palestinos se dedicaron a la venta de utensilios canceros y herramientas para la plantación. Con el tiempo fueron consolidando el control comercial de la región, producto de la desatención
de la compañía bananera por este rubro económico. En 1900 y en 1910 la migración árabe y palestina fue relativamente escasa, pero creció entre 1910 y 1930. Esta explicación es lógica, ya que al terminar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano o Turco, que es la región de Palestina, se desintegró, integrando un segundo flujo migratorio de palestinos hacia América en el siglo XX. Esta evolución de migrantes árabes y palestinos en Honduras en el año 1889 registró 1.444 extranjeros y en el año 1910 registró 6.117 extranjeros, a diferencia de los años de 1926 con 8.261 y en 1930 registró 6.551. Para los árabes y palestinos, Honduras es un país extraño. También al hondureño le resulta más extraño un migrante asiático. Hay una gran confusión que perdura en muchos círculos sociales del país. Es que aún se le denomina distintamente turco. Haremos una distinción. Cuando empezaron a llegar a Honduras se les llamó turco porque venían con pasaporte turco y estaban bajo el Imperio Otomano Turco. Sus territorios abarcó la región de Palestina y la mayoría de países árabes. Reiteramos, los turcos son de raza y lengua y costumbres. Los árabes vienen dados por su idioma materno, el árabe, aunque desde el punto de vista político actual, el árabe solo sería de los de Arabia Saudita. Y la dominación palestina se debe a que la mayoría de los inmigrantes se establecieron en Honduras. Son de la región palestina, que en la Biblia es llamada Tierra de Canaán y más reciente Tierra Santa. Por otra parte, una constante era que los jóvenes al pasar del tiempo regresaban a Palestina para conseguir esposa y cuando en determinadas circunstancias no podían viajar, allá se les cogía una esposa y desde aquella lejana tierra se le enviaba. Esta práctica se convirtió en cultura, una forma de endogamia. Lo utilizaban y lo siguen utilizando como un mecanismo para conservar el patrimonio económico y preservar la sangre y la cultura. El hecho de radicarse en un país con una cultura diametralmente opuesta y con una institución y tradición educativa totalmente distinta, limitó a los árabes y a los palestinos en la tarea de procurar a sus hijos una educación continuadora de su propia cultura. Se fueron perdiendo elementos culturales claves como el idioma, las tradiciones y costumbres. Hay constancias que las colonias árabes de Tegucigalpa logró organizar la educación en el Instituto San Miguel en Comayagüela y en San Pedro Sula el Colegio José Trinidad Reyes. Por otra parte, para informar a la población palestina sobre los acontecimientos de la madre patria, se fundó en San Pedro Sula en 1930 el Boletín Eco Palestino. La documentación consultada indica que existe un acuerdo de naturalización de ciudadanos árabes y palestinas desde 1925. Sin embargo, el periodo de mayor cantidad de solicitudes se produjo a partir de 1929. La ley de inmigración de ese año le restringió el ingreso al país. Esto les obligó a optar por la nacionalidad hondureña en un lapso de tiempo de 1929 a 1937. Se naturalizaron 22 extranjeros, entre ellos origen palestino, libaneses y sirios. Pero fue sorprendente que 22 palestinos se nacionalizaron en 1942. Por tanto, la naturalización fue un mecanismo que aceleró el proceso de asimilación de los migrantes palestinos a la cultura hondureña. Los árabes y palestinos también demostraron mucho entusiasmo en el campo de los deportes. Antonio Yacamán y Alfredo Velor representaron a Honduras en los Juegos Deportivos Centroamericanos en El Salvador en 1929. El fútbol fue el deporte más atractivo. En 1935 se destaca como miembro de la Junta Directiva del Club Deportivo Manatón los señores Salomón Laraz, José Michelén, Abraham Michelén, Jacobo Catán, Afid Catán, Jacobo Michelén y Pedro Laraz. También la familia Giacoman apoyó al Real España. En Tegucigalpa, la familia Cafati hizo el Club Atlético Indio, uno de los equipos más prestigiados en los años 50 y 60. En lo concerniente a otro tipo de actividades, eventualmente los palestinos se aislaron de las organizaciones recreativas o sociales. Agrupaciones como la masonería, los casinos y los clubes sociales fueron propicios para un círculo social. Estos centros que más se destacaron en la ciudad son la Logia Masónica Eureka número 2, el Casino San Pedrano y el Hipódromo. Estos lugares eran frecuentados por la clase alta de la ciudad, también considerado número uno de los europeos y estadounidenses, incluidos ejecutivos de la compañía bananera. Esto provocó que en un principio los árabes cultivaran sus tradiciones culturales, sociales y económicas al margen de la élite local y de la población en general. Hasta la década de 1950, en conclusión, se encerraron sus círculos familiares. Fue San Pedro Sula la ciudad donde más tempranamente fundaron organizaciones
propias en la primera mitad del siglo pasado. Me refiero a la Sociedad AMNI Oriental y especialmente a la Sociedad Unión Palestina, organizada en 1930. En Tegucigalpa se organizó la Sociedad Unión Juventud Árabe. Sus logros importantes fueron la creación de entidades similares en México, Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y también las publicaciones de un seminario que se llamaba Rumbos y un programa radial, La Hora Árabe, que se transmitió por HRN. También se organizó en San Pedro Sula el Centro Social Árabe, cuyo presidente era el señor Gabriel Catán. También que debido a que penetraron en el campo político nacional de forma palpable hasta las últimas décadas, específicamente su participación es notable en la crisis política de 1924, que derivó en una guerra civil. La causa de la guerra fue resultado de las elecciones presidenciales de 1929 de octubre de 1923. Sale victorioso el candidato del Partido Nacional, Tiburcio Cariandino, ante los candidatos del Partido Liberal, Policarpio Bonillo y Juan Ángel Arias. Al desencadenarse la guerra civil entre liberales y nacionalistas, varias casas comerciales de Tegucigalpa y San Pedro Sula fueron saqueadas y sus propietarios arrestados, especialmente árabes y palestinos. En San Pedro Sula, Domingo Larache, quien era considerado simpatizante y colaborador de los insurrectos del ejército carillista, fue arrestado por el comandante Cisneros y obligado a pagar una contribución al gobierno de López Gutiérrez. En aquel momento cabe mencionar que la política para los árabes y palestinos era de carácter indirecto, especialmente a partir de la dictadura carillista. Uno de los comandantes de armas que nombró al general Caría fuese un descendiente de inmigrantes palestinos, se trata de Juan Nasa, quien por varios años fue comandante en la ciudad de Comayagua. Asimismo, y con ocasión de celebrarse el cuarto centenario de la fundación de San Pedro Sula, la colonia siria-palestina donó a la ciudad la estatua del Empira, la cual fue develada el 27 de junio de 1934. Desde ese momento el palestino empezó a incursionar y a mostrar interés en la historia y la cultura hondureña, sintiéndose parte de ella. Incluso la compositora musical Lidia Janda y la escritora Emilia Yacaman de Berot fueron muy reconocidas en los círculos literarios de los años 40 y 50. Inicialmente los reformadores pusieron su empeño en la agricultura, pensaron básicamente en el café como el gran impulsor de la economía, pues le servía de estímulo al auge cafetalero de Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Sin embargo, la falta de capital, así como la desarticulación del territorio ante la escasez de vías de comunicación, indicó que para el cultivo del café no fructificaría en Honduras. Este inmediato éxito empresarial rebate la hipótesis de que todos los árabes y palestinos venían pobres, pues solo puede explicarse con la existencia de un fuerte respaldo económico. En síntesis, la económica de las grandes transnacionales era más notable, creando una visión gráfica favorable y estable. Pero esta visión abre puertas a la comunidad árabe y palestina, siendo un éxito rápido a la Casa Colorada, motivado a la familia Caguas a crear nuevas empresas como Casa Blanca, una sociedad colectiva especializada en género de fantasía, Casimires y Díriles de Linos, y posteriormente en 1910 Antonio Caguas fundó la Casa Antonio Caguas, dedicada al comercio en general, especialmente al ramo del calzado. Pero hay que aclarar que la mayoría de los árabes y palestinos que llegó a San Pedro Sula se dedicó a la venta ambulante y al comercio. Y en el siglo XX se observa la organización de varias empresas fuertes. Con el correr de los años, el comerciante árabe y palestino se vio beneficiado por el auge de la producción bananera, ya que está generada circulantes y por ende la articulación de un mercado local. De esta manera se convirtieron en el intermediario entre la demanda local de productos importados y los centros industrializados del mundo capital. La captación de impuestos por la Municipalidad de San Pedro Sula en 1918 fueron por parte de los árabes con un 41.5%, por los españoles 14.3%, por los norteamericanos un 14%, los alemanes 12.5% y los británicos un 4.5%. Por ser primeros encartadores de impuestos se les connota como capitalistas de primera y segunda clase. A los árabes y palestinos, la familia R. López y la familia Huesos podrían rivalizar con los árabes y palestinos en el control comercial de la ciudad, teniendo surtidos con todo tipo de mercancías en sus tiendas. Adicionalmente, el señor López era un próspero ganadero y latifundista y fundó una compañía de exportación por la cual exportaba a Europa y Estados Unidos café, cueros y pieles y zarzaparrilla. En 1929, las dos empresas textiles más importantes de la ciudad de San Pedro Sula pertenecían a inmigrantes palestinos.
La familia Andoni estableció en 1921 la fábrica La Perfección, que contaba con 120 máquinas y 120 operarios que producían diariamente 45 docenas de pantalones, 30 docenas de camisas y 15 docenas de ropa interior. Igualmente en Omoa, la casa comercial más importante en los años 20 era Elías Monsur, Elías Bendec y Cruz Curi. En Pimienta, los dueños de tienda más fuertes es el de Antonio Catán, le sigue Jacobo Boyar y Nicolás Hosch y Andoni y Salomón Hunt. En Tegucigalpa, el peso de los árabes y palestinos también fue significativo, no obstante fue compartido con los alemanes y en menor medida con inmigrantes chinos. Empresas alemanas como Sicker y Hermanos, Rouser y compañía, Ernesto Merz, Nicolás Corney y compañía, Urley y compañía, así como los negocios de los chinos Joaquín Pong, Federico Yun Chang, Kim Chong-leong y los hermanos Martín y Rafael Kwan competían con los árabes establecidos en Tegucigalpa. Por la debilidad de los grupos locales lograron controlar el comercio y la industria manufacturera del país a finales de la década de 1920. En 1914, Jorge Blanco y César Abud instalaron una industria de cigarros. Blanco y Abud compraron el tabaco en Copán y en 1920 lo importaron de Turquía. Esa operación se expandió y en 1925 incorporaron un capital nominal de $220,000, constituyéndose en una inversión nunca antes registrada en San Pedro Sula por empresarios particulares en esa época. Marcas que lanzaron al mercado, Kim Bean, fue un éxito de venta. Este éxito en venta dio la creación de una nueva marca de cigarrillos como Turcos, Trigo, Guerra Mundial y otros. Esta cuantiosa económica abrió el interés de la empresa British America Tobacco Company, conocido como Tabacalera Hondureña S.A. TASA. Compró las ventas árabes, produciendo la monopolización de la industria del tabaco en el país. En el caso de la familia Canawati, que fundó en 1931 la empresa Elías Canawati y Hermanos en San Pedro Sula, que también fabricaban cigarros, el tabaco utilizado era de Copán, donde la familia Canawati tenía de establecimientos comerciales mejores surtidos de Santa Rosa de Copán. La familia Caffi junto a la familia Caffi se convirtieron en las principales empresas cafetaleras. Por otro lado, los señores Pedro Azura, Costa J. Bendec y Elías Bendec fundaron la primera fábrica de fósforos de Honduras en 1936. Asimismo, en 1930, Jorge Blanco, que previamente había invertido en la industria del tabaco, estableció el Molino Sula, dedicado a la producción de harina. 9 años después, en 1939, fundó la Compañía Azucarera Hondureña S.A. en San Pedro Sula, liderada por Roberto Fasquele y en la cual participaron como accionistas los empresarios árabes más ricos de la ciudad. Los medios de comunicación de la época exponían que varios árabes y palestinos, con la finalidad de aumentar su riqueza, utilizaban medios ilícitos con la esperanza de cobrar la indemnización del seguro. Ejemplo que dieron fue los incendios que ocurrieron en Tela, La Ceiba y Pimienta, que eso es un supuesto. La posición de los árabes y los palestinos ante la compañía bananera, el sistema de pago de los salarios eran viables. Unas veces hacían en efectivo y otras en bonos de compra, que solo podían utilizarse en los comisariatos. De esa forma, las compañías bananeras bloquearon la actividad mercantil de los comerciantes de la costa norte. Obviamente, los árabes y los palestinos desaprobaron esa política y a veces de forma indirecta incitaron a los obreros a declarar huelga en protesta por esas medidas. Respecto de la huelga bananera de 1925, se ven a los comerciantes palestinos fomentando la huelga. Ellos querían el negocio para poder hacer sus comercializaciones de sus diferentes productos. Este proceso determinó que la comunidad árabe desempeñara un papel relevante en el devenir económico del país, sobre todo a partir de 1950, año que marca la etapa de la modernización estatal y paralelamente el proceso de consolidación económica. Hasta 1937, el Poder Ejecutivo acuerda naturalizar a los siguientes árabes y palestinos. 1929, Elías Bendec, palestino. 1929, José Cimeri, palestino. 1930, Elías Lama, palestino. 1930, Elías Confe, palestino. 1931, José Nakti, libanés. 1932, Emilio Nicoli, palestino. 1932, Norma Salem, palestino. 1934, Elías Belot, sirio. 1934, Abraham Miguel, palestino. 1934, Yeo Yasis.